Mi nombre es José Nicolás López Romero. Hoy le presentaré el método de diseño de espesores de pavimento flexible para carreteras según el Instituto de Asfalto. Mi nombre es José Camilo Castaño Bedoya y yo le estaré explicando un poco sobre la teoría de este método. Este método de diseño permite el empleo de asfalto sólido o emulsiones asfálticas, en totalidad o en parte de la estructura del pavimento. Incluye varias combinaciones de capas de rodadura y bases de concreto asfáltico, así como con base y subbase granular. El método considera el pavimento como un sistema elástico de varias capas y para su análisis se emplean conceptos teóricos y experimentales, así como datos de ensayos y un programa de computador, sin embargo con el objetivo de simplificar el método. Variables de diseño. El tránsito. De importancia fundamental se considera el número y peso de las cargas por eje que se esperan. Serán aplicadas al pavimento durante su periodo de vida. Es por ello que es necesario para el análisis del tránsito el conocimiento del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas que se esperan en el carril de diseño y durante el periodo de diseño. Este valor se determina siguiendo el procedimiento ya descrito en el método MOP para hallar n. Solo es necesario tener presente que cuando no se posean datos específicos sobre la proporción relativa de camiones esperados en el carril de diseño, podrá emplearse la tabla 5.40. Esta tabla nos permite saber número de carriles de calzada y el porcentaje de camiones en el carril de diseño. Siguiendo con las variables de diseño, tenemos suelos de subrasante. El Instituto del Asfalto en sus gráficas de diseño exige el conocimiento de la resistencia de la subrasante, la cual se determina por medio del módulo de resiliencia, MR. Sin embargo, teniendo en cuenta que muchas organizaciones carecen de esta clase de equipo, se han establecido factores para determinar el MR mediante correlaciones con los métodos normales para la determinación de los valores, como son el CBR o el valor R, pues estos son los de más amplios conocimientos del común de los ingenieros y técnicos a través de las siguientes relaciones propuestas por el Instituto de Asfalto. En la tabla podemos evidenciar el MR con relación al CBR y al R. Las expresiones no son aplicables a sus bases o bases granulares. Las correlaciones mostradas anteriormente son aplicables a materiales clasificados como CL, CH, ML, SC, SM y SP, o para materiales cuyo módulo resiliente se estime en 207 megapascales o menores. Para valores del módulo resiliente mayores se requieren ensayos de laboratorio. Materiales para la construcción de pavimentos. En cuanto a la rodadura, el método considera la utilización de mezclas asfálticas del tipo concreto asfáltico y en uno de sus casos, tratamiento superficial doble. Las bases pueden ser en concreto asfáltico, estabilizadas con emulsión asfáltica o granulares. Las bases estabilizadas con emulsiones asfálticas corresponden a tres tipos de mezcla, según la clase de agregados utilizados. Materiales para la construcción de pavimentos. Tipo 1. Mezcla de emulsiones asfálticas con agregados procesados densamente graduados. Tipo 2. Mezcla de emulsiones asfálticas con agregados semiprocesados de trituración, de bancos o carreteras. Tipo 3. Mezcla de emulsiones con arenas o arenas limosas. Procedimiento de diseño. El diseño de pavimento por este método requiere de la ejecución ordenada de los siguientes pasos. A. Estimación del tránsito esperado durante el periodo de diseño expresado como número acumulado de ejes simples equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño. B. La determinación de la resistencia de los suelos típicos de la subrasante. Si se emplea el ensayo CBR, deberá aplicarse la expresión 5.1 o 5.3. C. La elección de los tipos de base y capa de rodadura a utilizar. Para cada tipo de base elegido, el método presenta una gráfica de diseño que permite determinar los espesores de las diversas capas del pavimento. Ahora bien, siempre que se deseen utilizar bases estabilizadas de los tipos
2 o 3 deberán cubrirse con concreto asfáltico en el espesor no inferior a los que se indican en la tabla 5.43. En esta tabla nos muestran las características de los materiales aptos para construcción de bases estabilizadas con emulsiones asfálticas, donde nos muestran las características para agregados para mezclas de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde nos muestran los diferentes tamices, las características que debería tener y asimismo las características del equivalente de arena, el ensayo de desgaste, también el ensayo de pérdida por solidez, también por el porcentaje de caras fracturadas y la emulsión recomendada. El ejemplo escogido para demostrar el método de diseño de espesores de pavimento flexible para carreteras según el Instituto del Asfalto es el siguiente. Ejemplo: diseñar un pavimento para una vía de 2 carriles en la que se espera un tránsito promedio diario inicial de 760 vehículos, de los cuales un 40% son comerciales. La tasa anual de crecimiento del tránsito se estima en 8%. Se ha previsto un periodo de diseño de 10 años. El factor camión es de 1.5 y el suelo de la subrasante es una arena arcillosa cuyo CBR es de 9%. Solución: se calcula el número de acumulado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño y durante el periodo N, donde S es igual al tránsito promedio diario inicial por el porcentaje estimado de vehículos pesados, buses y camiones sobre 100 por el porcentaje de vehículos pesados que emplean el carril de diseño sobre 100 por 365 por 1 más R sobre N menos 1 sobre el logaritmo natural de 1 más R por el factor camión. Reemplazando los valores de cada de los datos necesitados para el cálculo del periodo N, el resultado es igual a 1.15 por 10 a la 6. Cabe resaltar que el 700 es un dato erróneo, ya que el tránsito promedio diario inicial es de 760. Como el resultado es parecido, se sigue el ejercicio con los datos anteriores. Después de hallar N, se determina el módulo de resiliencia del suelo típico de la subrasante a partir del CBR, donde MR es igual a 100 por el CBR. Como sabemos, el CBR es igual al 9%. Multiplicamos 100 por 9, es 900 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por último, hallamos la determinación de los espesores de diseño en función de los parámetros calculados anteriormente, donde tenemos las 3 alternativas. Bueno, la primera alternativa sería hallar los espesores plenos de concreto asfáltico, donde nos dice que a partir de los datos básicos y utilizando la figura 5.18 se tiene que el espesor del pavimento en concreto asfáltico es de 21 centímetros. Para probar que el espesor es de 21 centímetros nos vamos a la figura 5.18. Como ya sabemos que el número acumulado de ejes es igual a 1.15 por 10 a la 5 y sabemos que el módulo de resiliencia es igual a 900 kilogramos centímetros cuadrados, interceptamos los dos datos y el resultado es 21 centímetros. Segunda alternativa. Esta es la que nos dice que se utiliza el pavimento con base estabilizada con emulsión asfáltica para tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde se desea utilizar una base estabilizada con emulsión asfáltica de tipo 1. Su espesor es de 22.5, se puede ver en la figura 5.19, cubierto por un tratamiento superficial. Como también se utiliza una base estabilizada del tipo 2 en el espesor total de pavimento, debe ser de 26 centímetros. Se puede mostrar esto en la figura 5.20. Con el espesor mínimo del concreto asfáltico, según la tabla 5.43, debe ser 10 centímetros. La base estabilizada tendrá 26 menos 10, 16 centímetros. Para comprobar la emulsión asfáltica tipo 1, nos vamos a la figura 5.19. Como ya sabemos el número acumulado de ejes simples y el módulo resiliente, interceptamos los datos y como resultado nos da que el espesor es de 22.5.
Para comprobar la alternativa de la base estabilizada del tipo 2, nos remitimos a la figura 5.20. Como ya sabemos, el número acumulado de ejes simples y el módulo resiliente, interceptamos los datos y el resultado es que el espesor total del pavimento es de 26 centímetros. Para terminar con la alternativa 2 tenemos una última idea, que es si se desea construir una base estabilizada del tipo 3, el espesor necesario del pavimento es de 31 centímetros, figura 5.21, y por lo tanto la base tendrá 21 centímetros. Se tiene en cuenta que sobre ella debe colocarse 10 centímetros en concreto asfáltico. Como vemos, tenemos la figura 5.21 y como anteriormente se hizo con las demás figuras, como ya tenemos el número acumulado de ejes simples y el módulo resiliente, interceptamos los datos y el resultado final es que el espesor necesario del pavimento es de 31 centímetros. Y por último tenemos la alternativa 3, que sería la del pavimento con capas granulares, donde se nos plantean dos ideas, que sería si se desea colocar capas granulares de 10 centímetros de espesor, se utiliza la figura 5.22, donde se determina que sobre ellas deben colocarse 17.5 centímetros. Y la segunda idea sería si se desea que las capas granulares tengan 30 centímetros de espesor, se utiliza la figura 5.26, donde se obtienen 14 centímetros en concreto asfáltico. Bueno, y para este caso también tenemos 15 de los 30 centímetros de las capas granulares podrán construirse con material que presenten características de base y resto con material apto para sus bases. Para comprobar la primera idea nos remitimos a la figura 5.22 y como se hizo en las anteriores figuras, como ya tenemos el número acumulado de ejes simples y el módulo resiliente, interceptamos los datos y el resultado es que el espesor final sería de 17.5 centímetros. Podemos comprobar cuando se quiere que la base granular tenga un espesor de 15 centímetros. Para esto se utiliza la figura 5.23. Asimismo, si se quiere una base granular de 20 centímetros de espesor, se utiliza la figura 5.24. Como también, si se quiere una base granular de 25 centímetros de espesor, se utiliza la figura 5.25. Para la segunda idea nos remitimos a la figura 5.26. Como se hizo con las demás figuras, como ya conocemos el número de ejes simples y el módulo resiliente, interceptamos los datos y tenemos como resultado que se tienen 14 centímetros en concreto asfáltico.